nuestra mentora, pionera, admirada Victoria Ocampo, un 27 de enero de hace mucho tiempo. Es para mí un placer, recibirles, contar con la presencia de ustedes y con dos destacadas, una conferencista y nuestra querida Marta Lamas, quien va a hablarles primero. Elegimos un texto que va a leer Marta Lamas, que es licenciada en bibliotecología, miembro de la Asociación de Amigos de Villa Victoria, ferviente admiradora de Victoria, como todas nosotras, y que tiene un hermoso decir. Por eso nos pareció interesante que ella leyera al inicio el discurso que hizo Borges, recordando justamente a Victoria, que hacía pocos años que había fallecido. Y después, ahora las víctimas del Holocausto, que ustedes sabrán que Victoria fue la única mujer que estuvo presente en el juicio a los nazis en Nuremberg. Entonces, a veces como las cosas, de alguna manera, los fenómenos de sincronicidad que diría Jung, se conectan entre sí. Así que, Marta, te escuchamos. Bueno, gracias. Que pronunció Jorge Luis Borges en una reunión en la sede de UNESCO en París el 15 de mayo de 1979, es decir, al poquito tiempo del fallecimiento de Victoria. Es esta noche en boca de Yves Pietri un curioso neologismo que fue forjado hará unos 2500 años por los estoicos, y ese neologismo, que sigue siendo asombroso, ambicioso y generoso, es la palabra cosmopolita. Pensemos en lo que significa aquello, pensemos que los griegos se definían por la ciudad en que habían nacido. Zenón de Elea, Tales de Mileto, después Apolonio de Rodas, y pensemos en lo extraño de que algunos de estos estoicos quisieran modificar aquello y llamarse no ciudadanos de un país, como todavía mezquinamente decimos, sino ciudadanos del cosmos, ciudadanos del orbe, del universo, si es que este universo es un cosmos y no un caos, como parece ser muchas veces. Pues bien, recuerdo también un gran escritor americano, Herman Melville, que dijo en alguna página de La Ballena Blanca que un hombre tenía que ser leal al cielo, y creo que es buena esa ambición de ser cosmopolita, esa idea de ser ciudadanos, no de una pequeña parcela del mundo que cambia según las convenciones de la política, según las guerras, con lo que ocurra, sino de sentir todo el mundo como nuestra parte. Pues bien, esa interpretación generosa de la palabra cosmopolita es la que tuvo Victoria. Ahora, al decir cosmopolita, podemos pensar en turistas, en algo tan borroso como internacional, pero yo creo que el verdadero sentido es este. Somos ciudadanos del mundo, o debemos tratar de serlo, y que en esta palabra está cifrado, de algún modo, el destino de Victoria Ocampo. Ser cosmopolita no significa ser indiferente a un país y ser sensible a otros. No. Significa la generosa ambición de querer ser sensibles a todos los países y a todas las épocas. El deseo de eternidad, el deseo de haber sido muchos, que ha llevado a la teoría de la transmigración de las almas. Pues bien, Victoria sintió aquello. Lo sintió de un modo ejemplar, podemos decir. Indudablemente fue una buena argentina. Padeció una honrosa prisión durante la época de la dictadura y luego uno de sus últimos actos fue firmar, éramos pocos realmente, una protesta contra cierta absurda guerra que se planeaba entonces. Es decir, ella sentía la patria y sentía también las otras patrias. Principalmente sentía Europa, y aunque yo abomino del nacionalismo, que es un mal de esta época, sin embargo creo poder afirmar que los americanos del norte o del sur podemos sentir Europa de un modo que es difícil que sea sentida por quienes han nacido aquí, ya que aquí un hombre tiende a pensar que es francés, que es inglés, que es alemán, y luego siente que es europeo. En cambio, nosotros, desde esa vida nostálgica que llevamos, podemos sentir Europa, y eso más allá de lo étnico, más allá de las aventuras de la sangre, eso no importa. Podemos pensar en la cultura occidental, pero también la palabra cultura occidental es falsa, porque la cultura occidental podría definirse como el diálogo de Grecia con Israel, o, si ustedes prefieren, podemos pensar en Platón, podemos pensar en la Biblia,
en esa reconciliación que la Edad Media logra de ambas fuentes. Además, ¿qué son los países? Toynbee ha señalado que la historia de Inglaterra es incomprensible sin el contexto. Y recuerdo un verso de Tennyson, de quien Chesterton dijo que era un Virgilio provinciano. Tennyson dijo que todo inglés puede decir que es sajón, que es celta, que es escandinavo. ¿Y nosotros? ¿Cuántas sangres se juntan en nosotros? En mí, que yo sepa, sangre portuguesa, sangre española, sangre inglesa, quizá alguna muy lejana e hipotética sangre normanda y sin duda sangre judía. Pero ser español, ¿qué es? Pensemos simplemente en el hecho de España, pensemos en los celtas, pensemos en los fenicios, pensemos en los romanos, en los godos, en los vándalos que eran germanos, pensemos en los árabes que estuvieron 8 siglos allí, pensemos en los judíos que sin duda estuvieron allí y han dejado ilustres nombres. Y en que ser español ya es ser algo múltiple, y creo que ya que la idea de razas puras es una idea falsa, creo que eso es una riqueza. Pero más importante que la sangre de nuestro cuerpo es la sangre del espíritu. ¿Qué seríamos nosotros sin Grecia, ya que Virgilio es inconcebible sin Homero, y Homero sin duda es inconcebible sin otros griegos, si es que hubo alguien que se llamó Homero? Es decir, todo el mundo está felizmente unido, y para volver a otro concepto de los estoicos, es la idea que justifica las supersticiones de que todo el mundo es un organismo. De Quincy dijo que las cosas menores son espejos secretos de las mayores y así se justifican las supersticiones. Todo está unido y el número 13 suele predecir la muerte, ya que todos pertenecen a la misma escritura. Aquí recuerdo lo de Carlyle, que dijo: la historia es un texto que debemos leer continuamente, que debemos escribir continuamente, y aquí viene el escalofrío, en el que también nos escriben, es decir, somos signos de esa ortografía divina, y es la idea de León Bloy y es la idea de los cabalistas. Pues bien, Victoria sintió la atracción de Europa y luego sentiría la del Oriente. No sabemos si el Oriente existe, no sabemos si la palabra Oriente tiene algún significado para un japonés o para un hindú. Posiblemente no, posiblemente ellos sientan sus diferencias, así como en Europa las diversas naciones sienten sus diferencias. Yo diría que debemos tratar de atenuar nuestras diferencias y de sentir nuestras afinidades, pero ese es un error. Yo creo que lo más exacto sería lo que hizo Victoria Ocampo, sentir que el mundo era una fiesta y que esa fiesta le ofrecía muchos sabores y querer gustarlos a todos y hacer que los otros gustaran de ellos. Iulia Petri se acordará de Arturo Capdevila. Arturo Capdevila tiene un libro titulado La fiesta del mundo. Se dirá que ya que el mundo está hecho de muchas cosas, puede ser comparado a cada una de ellas, pero lo más hermoso es la idea de compararlo a una fiesta de diversos sabores, y yo sé, por haberlo tratado a Victoria Ocampo durante medio siglo, aunque nunca fuimos amigos íntimos, yo sé que Victoria Ocampo sentía las diversas culturas de Europa. Sintió también a través de Tagore, a través de la filosofía, a través de Kipling, sintió también a la India, es decir, sintió al Oriente. La vida de Victoria Ocampo es un ejemplo de hospitalidad. Esa hospitalidad la llevó a recibir tantas culturas, tantos países a través de su memoria llena de diversos versos en distintos idiomas. No siempre estábamos de acuerdo. Ella cometía para mí la herejía de preferir a Baudelaire a Hugo, y yo cometía para ella la herejía de preferir a Hugo a Baudelaire. Pero nuestras discusiones eran discusiones gratas. Yo no recuerdo que ella cometiera el error común que yo suelo cometer de admirar a alguien contra alguien. No, era fundamentalmente generosa. Si admiraba a un escritor, no lo admiraba contra los demás escritores. Ella no admiraba a Baudelaire contra Hugo o contra Verlaine. No, era mucho más sabia que yo. Yo suelo tender al fanatismo y ella no. El recuerdo de Victoria Ocampo me acompañará siempre. Yo no era nadie. Yo era un muchacho desconocido en Buenos Aires.
Victoria Ocampo fundó la revista Sur y me llamó, para mi gran sorpresa, a ser uno de los socios fundadores. En aquellos tiempos yo no existía. La gente no me veía a mí como Jorge Luis Borges, me veía como hijo de Leonor Acevedo, como hijo del doctor Borges, como nieto del coronel, etc. Pero ella me vio a mí. Ella me distinguió cuando casi no era nadie, cuando yo empezaba a ser el que soy, si es que soy alguien todavía, porque a veces tengo mis dudas, a veces creo que soy una superstición de ustedes y ustedes me han inventado, sobre todo Francia me ha inventado. Yo era el hombre invisible de Wells en Buenos Aires y luego recibí aquel premio internacional. Bueno, ahí votó con mí Roger Caillois y entonces empezaron a verme en Buenos Aires. Ocurrió que yo podía ocupar el sillón de Grusac y de mármol. A mí me pareció que eso era imposible. Les dije, quien mucho abarca, poco aprieta, yo preferiría dirigir la biblioteca de Lomas de Zamora, que es un pueblo que está al sur de Buenos Aires. Victoria me dijo, no sea idiota. Efectivamente, ocupó el sillón de Grusac. Yo dirigí aquella biblioteca y descubrí que se cumplía en mí un hecho que voy a recordar ahora. El hecho es este. Grusac había sido ciego y había dirigido la biblioteca. A mí me dieron un tiempo los 900.000 volúmenes. Habrá menos ahora, habrán robado mucho sin duda, digamos unos 800.000 ahora, de la Biblioteca Nacional, y descubrí que estaba ciego. Apenas podía descifrar las carátulas y los lomos de los libros. Entonces escribí un poema, pero una vez que escribí esos poemas sobre Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche, descubrí que esa dinastía era triple, ya que José Mármol, el olvidado novelista argentino, que ha fijado para todos los argentinos y quizá para toda América la imagen, no sé si más fiel, pero sí la más vivida del tiempo de Rosas, había sido también ciego. De modo que parece algo misterioso, parece que es muy peligroso ser director de la biblioteca, porque uno corre el albur de ser ciego, pero como yo soy el tercero, quizá sea el último. El número 3 tiene una significación. Si me piden un recuerdo de Victoria, es curioso. Yo recuerdo que nunca estábamos de acuerdo y que siempre nos queríamos mucho. Y no nos poníamos de acuerdo, pero ese es un rasgo grato. El hecho de poder estar en desacuerdo con alguien es mucho, y ya que estoy en Francia, quiero recordar también a un hombre a quien recuerdo siempre, Pierre de la Rochelle. Yo lo conocí, Victoria lo había invitado. Fue uno de los dones que Victoria hizo a nuestro país, y recuerdo que salimos a caminar por los arrabales de Buenos Aires. No sé si era por Chacarita, por el puente de Alsina, por Barracas. No recuerdo muy bien dónde, pero de pronto sentimos la cercanía de la llanura. De pronto sentimos la gravitación de la llanura. Habíamos dejado las casas y estábamos entrando en el campo. Entonces Dre dijo una cosa que no recogió en ningún libro, pero que es la definición de la llanura, que todos los escritores argentinos hemos buscado, con la cual no hemos dado. Fue necesario que aquel normando viniera y nos la dijera. Dijo, vertige horizontal, es vértigo horizontal. Es la expresión magnífica, una hermosa metáfora. Pues bien, a Victoria le interesaba la literatura francesa, pero no solo los autores ilustres, sino los escritores medianos. Por ejemplo, si yo hacía una alusión a Gide, Victoria la conocía desde luego. Si yo aludía al señor Sherlock Holmes y a su amigo el Dr. Watson, ella indudablemente los conocía también. Frecuentaba a Leroux también, y me parece que el hecho de conocer a los escritores menores, de conocer el slang de los diversos idiomas, conocer lo que viene a ser como bromas de familia de los idiomas, esa es la verdadera intimidad con un país. Y ahora solo me resta decir que es importante honrar a Victoria, pero que es más importante ser dignos de aquella alta memoria de Victoria Ocampo. Debemos tratar de continuar su labor, debemos tratar de interesarnos no en un solo país, en un solo proceso histórico,
sino iniciar esa aventura imposible y generosa de la humanidad. Debemos interesarnos en el universo. Muchas gracias. Pero 100 años atrás esto era algo impensable, no existía, de modo que era necesaria la divulgación de los libros. Pero al mismo tiempo, esos libros se estaban comenzando a escribir, muchos no habían sido escritos. Y ahí es donde Victoria aparece como una esponja que es capaz de absorber lo que es interesante y es importante para la cultura. Y desde muy temprano, bueno, todo eso, digamos, en materia sobre todo literaria, filosófica, psicológica, en todas las ciencias, como lo ha dicho también Borges en su discurso. Desde muy temprano muestra un gran interés por la arquitectura, por el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Buenos Aires. Justamente con respecto a este último aspecto, Sonia Bergman, en su magnífico libro La Victoria de los Jardines, que no lo traje porque se los quería mostrar, pero porque pesa 3 kilos el libro solo y es magnífico, y se los recomiendo si lo pueden conseguir porque todavía está a poder conseguirse a buen precio, una obra que no se podría publicar a lo mejor por menos de 50.000 pesos hoy día. Un magnífico trabajo. Allí ella, obviamente con ese título se imaginarán que insiste sobre el aspecto de los jardines que le gustaban a Victoria, toda su pasión por las plantas, por las flores. Y si me permiten, si yo no me equivoco, el único árbol no podado de Mar del Plata está aquí, ahí a la derecha, el tilo. Así que los que no lo conocen, vayan y pónganse debajo del tilo y vean esas ramas, ese cielo de verde del tilo que es maravilloso. Bueno, en ese libro que comento, La Victoria de los Jardines, Sonia Bergman publica muchas cartas. Entre ellas hay una dedicada a Buenos Aires, como si fuera un tango de Gardel, ¿no? Y entonces está en Nueva York, a donde había viajado a los 85 años, 4 años antes de fallecer, y yo me la imagino volando ya en un Boeing 747 de 4 motores, se va a Nueva York, se queda allí, escribe la carta, que entre paréntesis, si la quieren leer, está en este trabajo que se vende en la tienda de la asociación para ayudar a mantener la casa. En esa carta ella justamente se refiere a temas urbanísticos, le escribe a Buenos Aires como diciéndole, mirá todo lo que estoy viendo en Nueva York, cuántas cosas se podrían hacer en Buenos Aires. Ese es un aspecto de Victoria. Digamos de paso que el libro se centra en ese aspecto de Victoria sobre el amor que tuvo por las flores, las plantas, los árboles, los jardines. Muchos ejemplos prueban el olfato cultural de Victoria. Estoy hablando de olfato cultural por un lado, vamos de su talento para reconocer obras y autores valiosos. El siguiente es uno de los que les propongo. Victoria se deslumbra cuando lee Los 7 pilares de la sabiduría. Algunos de ustedes tal vez sepan que ese libro lo escribió el inglés Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia. Lo escribió hacia 1926, después que acabó las batallas que se libraron, mejor dicho, que libraron las tribus árabes contra el Imperio Otomano para liberarse de esa opresión. Pero se cuenta todo este episodio porque él era un espía inglés infiltrado, un espía del ejército inglés infiltrado entre las tribus, y él no solo la libró a la batalla, sino que la inspiró. Pero estas guerras se libraron entre 1918 y 1919, o sea, hace poco más de 100 años. En 1926 él escribe todos estos episodios en ese libro. Acabadas las guerras, Lawrence, retirado y apesadumbrado por la traición, porque se sabe también, lo pueden investigar, el gobierno inglés traicionó a los árabes, no cumplió con los pactos y esto lo abrumó, y también por la fama no merecida, que él creía que no merecía esa fama, se retiró.
Y allí transcurría su vida hasta que, lamentablemente, en 1935, Lawrence muere en un accidente de moto. Victoria lee el libro en ese momento y se queda fascinada, deslumbrada por este personaje, por la obra, por la historia misma de la obra y incluso por el lugar donde se escribe, que ella la compara a nuestras grandes extensiones y llanuras de la Argentina. Y parte inmediatamente en el 39, a punto de declararse la Segunda Guerra, se toma un barco, no como ahora que nos tomamos un avión, y a los 15 días estaba en Inglaterra para indagar sobre toda la información que podía recoger sobre Lawrence y también pedir autorización a la familia para escribir un ensayo biográfico de Lawrence de Arabia. Efectivamente, el trabajo lo realiza y lo publica en 1942 con el título de 33871 T.E. Lawrence, que era la matrícula como integrante del ejército británico. El ensayo se publica en francés para la colección de autores franceses que la editorial Sur. De paso les comunico que esperemos que pronto lo reediten porque es prácticamente inhallable y vale la pena leerlo. Es un ensayo maravilloso de Victoria, un ensayo muy interesante, en donde ella indaga profundamente en la personalidad de Lawrence, en sus conflictos morales y espirituales. Lo analiza y también lo critica, lo comprende y lo rechaza, lo admira por su ética, por su filosofía, por su sensibilidad literaria. Dialoga con Lawrence más allá del tiempo. Y no solamente en este ensayo, luego a lo largo de varios de sus testimonios hay muchos artículos sobre Lawrence de Arabia, o sea que digamos que la personalidad de este inglés la sorprendió. Es de destacarse que el descubrimiento de Victoria por Lawrence como hombre, como escritor, se dio 20 años antes que Hollywood. El libro es del 42. Y la película, si alguno lo recuerda, es de 1962 con las grandes estrellas de aquella época. Peter O'Toole, Anthony Quinn, Alec Guinness, ¿no? Y Las arenas del desierto y las 3 horas que dura la película, donde se narran los episodios que la misma Victoria 20 años antes ha estado comentando en ese ensayo. Bueno, dejemos este ejemplo porque hay muchos más sobre esa especie de olfato que ella tenía, como por ejemplo haber descubierto a María Elena Walsh, haberle dado entrada a la redacción de la revista Sur y haber mantenido una amistad y una correspondencia con María Elena hasta el final. Increíble con la diferencia de años que había, donde ella reconoció el talento de María Elena Walsh. Pero vayamos ahora a los dotes de escritora. Victoria comenzó a escribir desde niña, en especial cartas y más tarde ensayos notables, como el que acabamos de mencionar. Ese es un ensayo. Y también el que voy a traer como ejemplo aquí, que es el titulado De Francesca a Beatrice, que trata sobre la Divina Comedia. Este lo escribió en 1921, o sea, ella tenía 30 años, hace 100 años.